tiempo. Y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Queda fruto a su tiempo. Y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Queda fruto a su tiempo. Y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Dilo una vez más, queda fruto a su tiempo. Y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero prosperar. En tu palabra hay prosperidad, Señor, la prosperidad del corazón. Queremos vivir en tu palabra, Señor. Queremos obedecerla. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, en señal de compromiso. Solo tu palabra nos da libertad, Señor, y la vida eterna. Exaltamos tu palabra, Señor. Solo tu palabra permanece para siempre. Solo tu palabra, Señor, permanece para siempre y permanecerá siempre en mi corazón, Señor. Siempre. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Como árbol plantado seré, junto a aguas que fluyen, ahí estaré. Queda fruto a su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará, prosperará. Queda fruto a su tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que haga prosperará, prosperará, prosperará. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Con todo el corazón queremos adorarte esta mañana, Señor, y hacer, Señor, tu voluntad. Eso es adorarte. Rendirte todo lo que somos, Señor, y hacer lo que a ti te agrada, Señor. Dile al Señor: hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Dilo otra vez a Él. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí
otra vez a Él. Hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor. Te entrego, Señor, te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Dile al Señor, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo. Dile otra vez al Señor, lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor, para adorarte a ti, Señor. Todo lo que me has dado es para adorarte a ti, Señor. Dile otra vez, para adorarte a ti, Señor, 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 para adorarte a ti. Vivimos para ti, Señor. Todo en nosotros te adore a ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti. Gracias, Señor. Y te ofrecemos, Señor, estos aplausos a ti también, Señor. Todo en nosotros es tuyo y es para ti, Señor, para adorarte a ti.
Buenos días, mis hermanos, buenos días a todos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Estamos aquí transmitiendo a través de nuestros medios sociales la enseñanza de cada domingo. Gracias a ustedes por conectarse con Casa de Oración Nueva York. Y quiero de inmediato aprovechar el tiempo. Quiero continuar con la serie que hemos estado compartiendo los domingos a las 10 de la mañana. Estamos hablando dentro de la serie Aún no es el fin. Y tengo un tema en esta mañana. Si usted es de los que toma notas, voy a estar compartiendo bajo el tema La gracia que se ajusta a los tiempos. La gracia que se ajusta a los tiempos. Quiero leer Mateo 28. Vamos a leer desde los versos 19 hasta el 20. Hemos visto a través de esta serie, hasta este domingo, hemos podido desarrollar algunas partes de lo que son las profecías de Jesús acerca del fin. Vemos cómo el Señor les habla a sus discípulos acerca de los tiempos escatológicos, que significa los tiempos del fin. Y hemos podido ver a través de los textos de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y hemos visto cómo el Señor prepara a sus discípulos, pero nos deja a nosotros la instrucción de permanecer en la fe hasta el fin, y nos advierte que vendrán tiempos difíciles. Y yo quiero leer Mateo 28 porque es lo último que el Señor le dice. Mateo 28 es el último capítulo de Mateo, y el Señor está a punto de ascender y les deja una encomienda a sus discípulos y les dice, Mateo 28, 19 dice, por tanto id, esa palabra id es un mandamiento, está en imperativo, es decir, que debemos ir, no es una opción para el cristiano. Dice, y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la encomienda de la iglesia local. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que el Señor les instruyó a los discípulos, que se los enseñe a aquellos que habían de creer, para ser discipulados por medio de la palabra. Dice, y aquí yo estoy con vosotros, es importante esta parte, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el Señor pone su sello, amén. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué quiso decir Jesús con estar con nosotros todos los días hasta el fin? ¿Qué significa esta promesa? La palabra no solo nos enseña de que el Señor no solo estaría con nosotros, sino que también les prometió que estaría en nosotros, refiriéndose que el Espíritu Santo iba a morar en cada creyente en Jesucristo. Y por eso vemos que el Señor, antes de ascender, la última encomienda que les deja es que vayan y hagan discípulos. Y luego les dijo, así como le dijo a Josué cuando iba a poseer la tierra prometida, le dijo, Josué, nadie podrá hacerte frente. Ve, te mando que te esfuerce, seas valiente, no temas. Y le dice, porque yo estaré contigo. Esfuérzate, Josué. Las mismas palabras reciben los discípulos, y es la que recibimos nosotros, de que el Señor estaría con nosotros en todo tiempo. Esto nos debe llevar al punto importante de no tener miedo ante las amenazas de este mundo, ante las incertidumbres de las noticias y los gobiernos y todo lo que en este mundo acontece. Debemos de tener esa plena certeza y paz de que el Señor estará con nosotros. Por eso vamos al libro de Hechos 1, es el complemento de lo que el Señor está diciendo en Mateo 28, de estar con ellos siempre. Pero quiero que noten algo muy particular en este texto que vamos a estar leyendo, Hechos 1, verso 8. Aquí, en esta porción, que parece muy sencilla, el Señor les dice lo siguiente. Es la misma conexión de Mateo 28, Hechos 1. Es el mismo evento porque es ahí donde el Señor comienza a ascender. Dice Hechos 1:8, pero, es importante esta parte del texto, pero recibiréis poder. Es importante, esa palabra poder en el griego es una palabra que se dice dunamis, ¿verdad? Es la palabra griega dunamis, de donde viene la idea del poder espiritual que los creyentes recibimos para vivir la vida cristiana. Es la capacidad, entendemos la gracia capacitadora, que nos ayuda a vivir una vida en el Señor, a cumplir con el propósito
del Señor. Y por eso les dice, van a recibir poder. Y aquí les está diciendo, van a recibir la capacidad para llevar a cabo el ministerio en la tierra que yo, dice Jesucristo, les he delegado. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto nos dice que nuestro poder como creyentes, nuestra capacidad de vencer el pecado, de enfrentar este mundo o de cumplir la voluntad de Dios, depende plenamente del Espíritu Santo. Es el Espíritu que capacita al creyente para hacer, cumplir y llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero nos vamos a dar cuenta que en este texto el Señor le está diciendo qué tipo de poder van a recibir, ¿verdad? Aquí vemos que la gracia, dice la palabra que es multiforme, la gracia nos capacita en muchas áreas. Pero en este texto nos daremos cuenta que luego después que le dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder, fíjense, este poder del cual Jesús le está hablando, es importante que me pongan atención. Este poder capacitador del Espíritu Santo en este contexto significa que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de dar la vida por el Evangelio. Escucha bien lo que dije. El Espíritu Santo nos dará la capacidad para morir por causa del Evangelio. Y es aquí donde voy a estar haciendo más hincapié acerca de por qué muchos cristianos cuando escuchan las profecías del fin de los tiempos se llenan de terror. ¿Cómo yo sé que el contexto se está refiriendo a eso? Bueno, en una ocasión, terminando también el último libro de Juan, en Juan 21, es donde el Señor le dice a Pedro, mira, tú antes te vestías, antes vivías según tu voluntad, hacías lo que a ti te daba la gana, vivías confiado en tus capacidades, pero ahora que tú me has seguido, Pedro, ahora que has nacido de nuevo, o ahora que vas a recibir el Espíritu Santo, ahora vas a hacer mi voluntad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te llevará donde tú no quieres. Es decir, el poder del Espíritu Santo le daría la capacidad a Pedro de no tener miedo en el momento de la amenaza de muerte. El Espíritu le iba a dar la capacidad del denuedo de la predicación, de enfrentar a aquellos que amenazaban a Pedro de muerte, pero sobre todo de amar a aquellos que iban a matar a Pedro. Entonces fíjense, aquí es un punto importante porque así como Esteban oraba por aquellos que le apedreaban, ¿verdad? Así Jesús en la cruz le dijo, Señor, perdónalo. El Espíritu nos dará la capacidad para morir por causa del Evangelio. Y en ese contexto habla de que nos dará la capacidad de amar al que nos mata, si es que nos matan, amar al que nos persiguen, si es que nos persiguen. Y nos damos cuenta aquí, nos dará la capacidad de permanecer. Ahora, aquí es un punto importante porque hay algo que nos permite depender de esta gracia. Y es lo que llamamos fe. Es lo que llamamos fe. Es lo que llamamos fe. Una gran cantidad de cristianos se llenan de pánico y caen en la ansiedad e inseguridad cuando piensan en los tiempos del fin que la Biblia profetiza. La palabra dice que habrá grande tribulación como nunca antes ni habrá. Y al oír palabras como persecución, escuchar que seremos aborrecidos por todo el mundo, al escuchar todo esto, tratamos en frente de las personas, delante de los demás, de disimular que sí sentimos miedo al escuchar todo esto. Bueno, ese miedo natural que todo ser humano siente cuando es amenazado de muerte, cuando es amenazado de perder todas sus posesiones, es exactamente lo que el Espíritu nos va a ayudar a tener esa capacidad para morir. Es de ahí el punto importante de permanecer en la fe, confiados en el Señor hasta el fin. Muchos no sienten miedo porque creen que falta mucho para que estos acontecimientos lleguen y a lo mejor creen que no pasarán por esta prueba. Es posible, pero la actitud del cristiano no debe ser de evadir o buscar la manera de cómo evitar atravesar lo que el Señor profetizó. Todos debemos en todo tiempo prepararnos para estos días difíciles que van a venir, sea en nuestra generación o ya sea en la generación de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos
y por eso debemos de vivir una vida con ese tipo de actitud para dejarle a esta generación esa verdad de que vendrían esos tiempos en algún momento. Bueno, otros adoptan alguna actitud de valentía, pensando que solo se trata de ser valientes y enfrentar todo esto con valor acerca de los tiempos finales. En Lucas 21, fíjense lo que el Señor dice en Lucas 21, verso 25. Lucas 21, verso 25. Dice el Señor, ¿verdad? Dice, entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas. Y en la tierra dice que habrá angustia de las gentes, angustia, dolor, profundo dolor. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto puede ser metáforas de palabras, de lo que se escucha acerca de todo lo que está aconteciendo. Por eso vemos que en Apocalipsis la palabra, el bramido del mar, puede referirse a las muchas palabras que se está escuchando, pero con el sentido de infundir terror. Y fíjense lo que dice el 26, que es lo que aclara el contexto. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Sin duda, cuando escuchamos acerca de las profecías del fin, es inevitable sentir miedo. Pero como hemos estudiado, hay diferentes tipos de miedo, y por eso es que es importante que el cristiano crezca en el temor de Dios. Debemos de tenerle más temor a Dios que a todos estos acontecimientos que vendrán. Existe un miedo bueno que nos acerca más a Dios. Ese miedo reverente que produce obediencia, es el miedo correcto. Pero existe otro tipo de miedo que produce desesperanza y produce falta de fe en Dios. Por eso vemos que Jesús, sin ocultar la verdad, le dice a sus discípulos cómo serían los tiempos finales. El Señor no les esconde a los discípulos que iban a enfrentar dificultades, y eso los iba a preparar y a depender del Espíritu Santo y no de sus capacidades humanas. Miren, un principio lo vemos en Marcos 13, o un ejemplo, mejor dicho, en Marcos 13, verso 5, es lo que Jesús le dice en Mateo 24, en Lucas 21. Jesús respondiéndoles, le dice aquí en Marcos 13, 5, dice que comenzó a decir, todo eso es de la pregunta que los discípulos de manera preocupada le hacen al Señor. Señor, dinos, ¿cuándo serán estos tiempos? ¿Cómo sabemos cuándo lleguen? ¿Qué haremos? ¿Cómo identificar esos acontecimientos de los cuales tú nos estás diciendo? El Señor les dice, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. No, aquí la palabra ya estudiamos que turbarse no es lo mismo que miedo. Podemos sentir temor. Humanamente el temor, el miedo es una reacción emocional. A lo que la palabra se refiere cuando diga no temáis, no es que nos sintamos temor, como hemos estudiado, sino que no nos dejemos mover por el temor, que permanezcamos confiados en la fe, y el Espíritu Santo nos dará la capacidad de resistir, pero debemos de permanecer en su palabra, no dejarnos mover ni de aquí ni de allá. Y por eso dice, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Es decir, aquí nos damos cuenta que Jesús le dice, esto va a acontecer sí o sí. No hay forma de escapar esto, no hay manera de cómo darle la vuelta. Esto hay que enfrentarlo. Por lo tal es inminente que nosotros dependamos del Espíritu Santo. Es importante permanecer en la palabra, permanecer en la obediencia a su palabra. Y por eso luego le dice, ¿verdad? Aquí menciona como titulamos la serie, pero aún no es el fin, todavía no se acaba, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, y es principio de dolores que son estos. Bueno, todo esto sin duda, repito, produce miedo y terror en las personas. Muchos decidimos imaginariamente ignorar todo esto y convencernos de que no estaríamos aquí para presenciar estos acontecimientos del fin. El peligro que corremos es de perder la confianza en que Dios estará con nosotros, ya como leímos en Mateo 28, Hechos 1, verso 8. El Señor estará con nosotros hasta el fin.
No debemos olvidar las promesas del Señor, quien nos guarda y nos preserva hasta la eternidad. Es importante permanecer en esa verdad, porque todo lo que va a acontecer va a atacar las verdades del Evangelio. Todo lo que viene con el propósito de movernos. Por eso Pablo en una ocasión le dice a los de Tesalónica: no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, de que el Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor vendrá. Y hemos visto cientos de mensajes, pastores inventando fechas, y algunos dicen que ya el Señor vino o que no vendrá. Y por eso muchos, en el momento que escúcheme bien, porque Satanás ataca esta doctrina en la cual creemos, la venida del Señor, la segunda venida. En el momento que usted cree que el Señor no viene, no te preparas, no llenas tus lámparas, no oras, no velas, no vives una vida con la esperanza. Dice primera de Juan 3:3 que el que tiene la esperanza de su venida se santifica a sí mismo. Pues por eso Satanás ataca esta parte de nuestra verdad, de que el Señor no vendrá, o que ya vino, o que tiene fechas. Y cada vez que Satanás logra infundir en la mente de algún pastor que le pone fecha a su venida, ¿qué sucede cuando no viene? Esto va produciendo mentira en el corazón de la gente y dudas de que el Señor vendrá. No culpan al falso, no se enojan con Dios porque Dios no vino. La palabra es clara cuando nos dice: el día ni la hora nadie sabrá. Por eso debemos de tener mucho cuidado de no llenarnos de los afanes de esta vida, de las promesas de este mundo, el cual son pasajeras. A los cristianos se nos ha prometido vida eterna. Por la razón de que Cristo fue a la cruz, nos dio vida eterna, estamos seguros en Él por medio de la fe y hemos recibido eso por gracia. Y por esa razón debemos de tener toda nuestra esperanza puesta en las cosas de arriba. El Señor nos permite tener cosas en esta tierra, el Señor nos permite tener trabajos, hijos, familias, hacer planes terrenales, pero el cristiano debe de vivir todo el tiempo con la realidad, o mejor dicho, con la verdad de que un día todo quedará atrás. Un día tendremos que darle la espalda por todo aquello que hemos trabajado duramente. Un día el Señor te va a decir: déjalo atrás. Miren lo que dice Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, verso 34. Aquí el Señor les dice a sus discípulos, le dice: mirad también por vosotros mismos. Esta expresión, mirad por vosotros, significa examinen su corazón. Miren a través del lente de la palabra y miren a ver que no estén caminando fuera del propósito de la voluntad del Señor. Dice luego el texto: que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Aquí las palabras glotonería, embriaguez y los afanes de la vida se está refiriendo en el contexto de este tiempo cultural acerca de vivir una vida nada más buscando las fiestas, las celebraciones, el gozo terrenal, las comidas, todo lo que este mundo en deleite nos ofrece. Ahora, el texto nos dice que no disfrutemos de las cosas que Dios cada día nos ofrece o nos da. Lo que está diciendo es que no nos carguemos, que no vivamos una vida con la única esperanza de vivir mejor aquí en esta tierra, vivir una vida sacrificial detrás de los placeres de este mundo. En este tiempo vivimos donde la tecnología puede ser un ídolo en nosotros, la comida puede ser un ídolo, podemos nada más trabajar para deleite. Entonces hay un hilo muy fino entre lo que Dios nos permite y los límites que debemos tener. Porque Dios te permite tener, ¿verdad?, comer en un buen restaurante, ¿verdad? Y es lindo, es bueno, te deleitas, comes, la comida es buena, ¿verdad? Y todo eso. Pero el texto dice que no se cargue nuestro corazón de todo esto y de los afanes de la vida, de ir detrás del dinero para seguir viviendo y obteniendo más dinero para tener más deleite y olvidarnos de la venida del Señor. Dice luego: y venga de repente, dice el verso 34, sobre vosotros aquel día. Por estar ocupados en vivir esta vida terrenal y disfrutarla cada día más y más, nos olvidamos de su venida. Dice el 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que va a venir como un lazo? La venida del Señor. Dice: velad pues en todo tiempo orando,
que seáis tenidos por dignos de escapar, escuche bien, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, quiero que noten, hemos estudiado anteriormente que una de las maneras de cómo muchos serán engañados no es porque directamente vendrá, vamos a decir, terror sobre la tierra. Según dice Apocalipsis, dice que vendrá el anticristo con promesas de mejoría terrenal, de traer paz y seguridad. Ahora, quiero que noten esto, porque nos podemos confundir. Aquí vemos que cuando el día del Señor vendrá, en el contexto que la palabra nos enseña, dice que estaremos disfrutando la vida. Por eso dice como en los días de Noé, lo vamos a leer a continuación. Entonces, vemos que la idea aquí de Jesús, en contexto de su venida, es que muchos estarán disfrutando la vida. Muchos estarán ocupados haciendo cosas en esta tierra y la venida del Señor será como lazo. Por eso el texto mismo lo dice. Si usted lee bien el texto, dice, no se carguen de glotonería, de embriaguez y los afanes de esta vida, para que aquel día no nos sorprenda como lazo. Entonces tenemos en la mente de que vamos a estar sufriendo y corriendo de aquí para allá y luego el Señor vendrá. No, el texto dice que vendrá como ladrón en la noche porque no estaremos esperándolo. Estaremos distraídos, algunos estarán con sus lámparas vacías y llegará el Señor. Y por eso el texto dice, velad pues en todo tiempo orando para que podamos escapar de aquel día. Miren, esta palabra como un lazo vendrá, aquí la palabra lazo tiene el sentido de una trampa donde sin saber pisamos y en un instante somos atrapados sin poder escapar. Habla de algo que llega sin avisar, algo que nos atrapa cuando estamos distraídos o entretenidos con muchas cosas. Es como cuando vemos en las películas que va uno caminando en un monte y luego pisa en un lugar y el lazo lo agarra por el pie y lo levanta en el aire y cae en la trampa. Y por eso el texto dice, mirad por vosotros mismos que no nos carguemos del deleite de este mundo. Hemos estudiado bastantes veces del balance de... Muchos me preguntan, pastor, ¿cómo sabemos cuando nos estamos yendo a un extremo o al otro en disfrutar esta vida? Porque algunos, ¿verdad?, se van de vacaciones y eso no tiene nada de malo. Algunos compran, algunos salen a un restaurante. Dios nos permite ciertas cosas en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestro límite? Bueno, todos debemos estar muy atentos en la balanza de la vida, qué tanto tiempo estamos pasando en las cosas de este mundo y qué tanto tiempo estamos pasando en el Señor, en la oración, en su palabra, en congregarnos, en servir a Dios. Y cada vez que tú digas, no puedo orar, mira la contraparte. ¿Por qué no puedes orar? No he leído la palabra de Dios, no he estudiado. Pregunta, ¿qué te está quitando el tiempo? No me congrego, no sirvo a Dios. Pregúntate por qué no. Y en la balanza, del otro lado, vas a ver que lo que no te permite vivir una vida conforme a su voluntad son las cosas de este mundo. Ahora, tú puedes servir a Dios, puedes vivir una vida devota al Señor, puedes serle fiel a Dios y a la misma vez Dios te permite disfrutar la vida. Pero nunca yéndonos al desenfreno o al desbalance de olvidarnos de Dios por estar ocupado de las cosas de este mundo. En Lucas 17 vemos un ejemplo que Jesús pone. Lucas 17, versículo 28. Fíjense lo que dice Jesús. Dice el Señor, asimismo como sucedió en los días de Lot, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Si nos damos cuenta, nada de lo que ha mencionado el Señor es pecado en sí. El contexto nos enseña de que estaban más ocupados haciendo estas cosas, de modo que se olvidaron de Dios. Es como aquellos que el Señor llama y les dice, excúsame, pero me tengo que casar. Excúsame, pero compré unos bueyes y los tengo que probar. Excúsame, pero tengo un terreno y lo tengo que ir a ver. En sí, nada de eso es pecado. Es cuando lo ponemos por encima de cumplir la voluntad de Dios que se convierte en idolatría. Y es así como sabemos cuando estamos yéndonos a los extremos de lo material, de las posesiones, de las aspiraciones terrenales y las metas que tenemos,
porque en sí no son malas siempre y cuando no tomen el lugar de Dios. Versículo 29 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será, lo usa como ejemplo, el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Se dan cuenta que el contexto que Jesús está diciendo es que el mundo estará en gran prosperidad, el mundo estará pasándola bien, viajando, disfrutando, y se va a iluminar el cielo cuando venga el Señor. Y muchos mirarán y dirán, wow, sí era cierto, pero será muy tarde. Dice luego el texto, el 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Fíjense, aquí Jesús dice, el que tiene bienes. Obviamente no es pecado tener bienes. Es cuando el Señor nos llama y no vamos o nos preocupamos más por los bienes que por la vida eterna y la seguridad y la salvación en Cristo. Dice, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y usa el ejemplo que hemos estudiado. Acuérdense de la mujer de Lot. Es en el contexto de Lucas que sabemos que la razón por qué la mujer de Lot miró atrás es porque amaba más las posesiones que tenía en Sodoma que la voluntad de Dios. El Génesis nos dice que Lot era un hombre rico, tenía posesiones, por eso tuvo que separarse de su tío Abraham, pero vemos que él salió sin mirar atrás, dejó todo, pero la mujer de Lot no. Aquí, en este contexto de que acabamos de leer, nos afirma de que no es malo tener una casa, ni siquiera es malo tener una casa grande, ni es malo tener carros de lujos, ni nada de lujo, siempre y cuando se obtenga de manera lícita, de manera honrada. Pero a lo que tenemos que tener mucho cuidado, o en lo que debemos tener cuidado, es en que esas posesiones que Dios nos ha permitido tener, nunca les roben el lugar de Dios a los cristianos. Eso es lo importante. Miren, somos muy dados a creer que podremos en nuestras fuerzas resistir las pruebas que vienen. A veces pensamos, no, cuando me digan da la otra mejilla, yo la voy a dar. Pero en el momento que nos llegan las pruebas, somos vencidos por la debilidad de nuestra carne. Miren, Dios no se equivoca, y si Dios nos dice que es en el Espíritu Santo que podremos vencer, no debemos de tomar esto en menos, debemos de tomarlo en serio. Solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo podremos, el ejemplo lo vemos en Pedro, cuando Jesús es amenazado de muerte, que ya lo van a matar, lo van a llevar donde Caifás, el sumo sacerdote, antes de llegar ahí a Getsemaní, Pedro le promete al Señor que daría su vida. Yo doy mi vida, Señor. Y los demás dijeron lo mismo, pero Pedro era el heroico. Y Pedro pensaba, y fíjense, de manera honesta lo dijo, con buena intención lo dijo porque amaba a Jesús, pero Pedro no podría enfrentar la muerte. Vemos cuando el mismo Jesús dice, Señor, pasa de mí esta copa. El mismo Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedro pensó que él sí podía. Y por eso cuando el Señor en Juan 21 le dice, Pedro, ¿me amas? El Señor sabía que Pedro le amaba, pero le dijo, Pedro, lo que hiciste fue de buena intención, pero no era la voluntad de Dios, porque no tenías al Espíritu Santo. Pero ahora vendrá otro y recibirás poder para ser mártir, para morir. Y luego que el Espíritu vino a la vida de Pedro, entonces pudo morir crucificado, cabizbajo, según la historia nos narra. Pero mientras estemos pensando que vamos a poder, y más tarde yo me afirmo en el Señor, y luego yo oro, y luego yo estudio la Biblia, y ese día vendrá, pero yo sé que el Señor estará conmigo, y no estamos en la fe todos los días, seremos parte de la gran apostasía. Se los digo de buen corazón. Seremos parte de la gran apostasía si no permanecemos en la fe. Miren un ejemplo de cuando el miedo nos asalta. Vamos a ver a Marcos 4 y vamos a ver un ejemplo aquí para que ustedes vean cómo nos puede asaltar el miedo. Marcos 4, versículos 36 al 41. O versículo 35 quise decir. Versículo 35. Aquí el Señor
va a poner a prueba a sus discípulos. Fíjense aquí esta historia. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, escuchen estas palabras, pasemos al otro lado. Esas palabras son importantes. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, aquí Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, fíjense la pregunta de temor, ¿no tienes cuidado que perecemos? En el buen hispano es, ¿no te interesa, no te importa que nos vamos a morir? Fíjense, esta expresión, no tienes cuidado, ¿verdad?, que perecemos, es la actitud que muchos cristianos toman cuando se encuentran en medio de una prueba que Dios no responde como ellos quieren. Las reacciones de insulto, de irrespeto, de irreverencia, incluso de reprender a Dios. Así como le dijo Marta a María, ¿no te importa que Marta no me ayude? Que no me ayude a hacer los quehaceres de la casa. Bueno, esa es la reacción carnal del miedo, de cuando le tenemos más miedo a las cosas de la vida que al mismo Señor. Dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice el 39, y él levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué Jesús les hace esta pregunta? Porque ya él les había dicho, pasaremos al otro lado. Y aquí vemos que esta promesa, de ahí, de eso que el Señor dijo, pasemos al otro lado, era para que ellos tengan fe. Por eso les pregunta luego, ¿cómo no tenéis fe? Y aquí vemos algo importante, tener fe, la palabra dice que la fe viene de Dios. Y en esta historia vemos que el Señor les da fe. ¿Cómo les dio fe? Diciéndoles diciéndoles a ellos, a los discípulos, lo que iba a pasar. Iban a pasar al otro lado. Entonces, si ellos confiaban en esa palabra, ellos habrían de tener fe. ¿Por qué? Porque ya el Señor dijo, pasemos al otro lado. Y le dice, ¿cómo no tenéis fe si les di mi palabra? La creación, cuando el Señor decía, dijo Dios, ¿verdad? Hágase, y se hacía. Pero muchos de nosotros, cuando el Señor dice algo, ¿verdad?, no se hace porque no confiamos, por falta de fe. Dice, entonces temieron con gran temor. Esa palabra gran temor significa temieron más al Señor que a la tormenta o a la tempestad. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, ¿qué podemos aprender de esta historia? Aquí podemos ver el principio de la fe cristiana. La fe cristiana consiste en vivir, obedecer y confiar plenamente en su palabra. Eso es vivir en fe. Si trazamos un hilo desde el principio de la Biblia hasta el final, nos daremos cuenta que fe es hacer lo que primero Dios dijo. No es creer en algo y luego decir, por fe Dios lo va a hacer. Eso no es fe. Fe, repito, consiste en confiar y depender solo en lo que Dios nos ha ordenado. Si Dios te dice que te va a suplir, Dios te va a suplir. Ahora, Dios no te ha dicho, Dios te va a comprar una mansión, aunque te permite que la compre, o te la puede comprar, pero no es la promesa. Suplir significa vestido y comida. Y por eso es importante agarrarnos de lo que Dios ha dicho y no de lo que queremos según nuestra humanidad. Por ejemplo, absolutamente todo lo que Moisés hizo al sacar al pueblo de Egipto, lo hizo porque primero Dios le dijo. Moisés pudo sacar al pueblo de Egipto, pudo advertir acerca de las 10 plagas al faraón, hacerle frente al poderoso faraón y abrir el mar en dos. Esto fue posible porque Dios le dijo, pasaremos al otro lado. Entonces, cuando Dios te dice, te llevaré a este punto, ¿verdad? Vamos a decir, a este lugar, o vamos a hacer esto, todo lo que se atraviese en el medio, en el camino, Dios te dará la gracia. ¿Por qué? Porque ya te prometió que te iba a llevar del otro lado. Es por eso que en Hebreos 11 podemos ver cómo repetidamente está la palabra por la fe, por la fe. Y si usted estudia el capítulo 11 de Hebreos,
Se dará cuenta que ese por la fe habla de lo que Dios dijo y la obediencia de los que oyeron se cumplió la promesa. Esa es la idea. Dios habla, obedecemos y se cumple. Muchos dicen, esa casa por fe, Señor, la voy a comprar. Y van y la compran, y a veces sí, a veces la compran, pero eso no es fe, porque Dios no te dijo a lo mejor que la compraras. Pero por tu trabajo, tus ahorros, pudiste humanamente comprarla, y luego tomamos ese evento y lo tornamos en una doctrina, y andamos declarando cosas que Dios no ha dicho. Hebreos 11:23, fíjense lo que dice. Fíjense la fe de Moisés, cómo está ligada primero a la palabra de Dios, luego la obediencia y luego el cumplimiento. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se estaba agarrando de la promesa de Dios que les dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Moisés está sucediendo a los patriarcas en el sentido de la promesa, está continuando lo que Dios ya había prometido desde el principio, la promesa que le dio a Adán en Génesis 3:15. Dice que tú herirás la serpiente en la cabeza, ella te herirá en el calcañar, y habla de la victoria, de la redención, de la salvación de la raza humana. Dice el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios, fíjense, la palabra no fue dada a los egipcios, sino al pueblo de Dios. Y cuando el Señor abre el mar en dos y los egipcios tratan de entrar, dice, para hacer lo mismo fueron ahogados. ¿Por qué? Porque la palabra de fe comienza cuando Dios te habla a ti en lo personal. Josué, dale 7 vueltas a Jericó. Pero no significa que ya eso es una doctrina y le vamos a comenzar a dar vuelta a la iglesia para que derrumbe el Señor al no sé qué, ¿verdad? No funciona así. La encomienda del cristiano es permanecer en la fe. Es lo mismo que decir permanecer en la palabra de Dios en todo tiempo. Así como Dios le prometió a Moisés que los pasaría del otro lado, Jesús de igual manera les recuerda a sus discípulos que todavía no habían llegado al otro lado de la promesa. ¿Cuál es el otro lado de la promesa? La vida eterna. Porque el pueblo que salió de Egipto pasó de Egipto al desierto, ese es el otro lado, y luego del desierto pasaron el Jordán al otro lado, y luego del territorio de la promesa, de la tierra prometida, debían de seguir pasando al otro lado a llevar el evangelio para salvación. Jesús viene y le dice a sus discípulos en Marcos 4, pasemos al otro lado. Así mismo como le dijo a Moisés, así le dice el Señor a sus discípulos. En Marcos 4:35 es donde el Señor les dice, pasemos al otro lado. Esta palabra de fe es de donde los discípulos debían agarrarse para confiar en que sí o sí pasarían al otro lado del lago. El otro lado tenía no solo la idea de pasar al otro lado del lago, sino que la expresión el otro lado tenía la idea de pasar, o mejor dicho, atravesar todos los obstáculos y los tropiezos de la fe o del camino cristiano. Es decir, cuando el Señor te dice, pasemos al otro lado, te está invitando a dar un paso de fe porque el Señor habló. Cuando el Señor te dice, muévete, tú te mueves. Hoy en día muchos creen en la palabra de fe. Tú lo decretas y ellos creen que Dios lo hace. Y eso es irreverencia porque Dios no les ha dicho. A veces se cumple y se cumple lo que dice Ezequiel 14. El Señor cumple la profecía del falso para que los que tienen ídolos en su corazón sean engañados.
y no queremos decretarle a Dios, queremos escuchar su palabra y ser movidos en obediencia. Miren, de esta idea de pasemos al otro lado, ¿verdad? Acabo de explicar que es una expresión de seguir adelante hasta llegar al propósito final. De aquí surge cuando Jesús les dice la fe que mueve montañas. Vamos a Mateo 17, versículo 18 al 20. Fíjense aquí, estos textos comienzan a cobrar sentido cuando vemos todo el contexto del propósito del Evangelio. Mateo 17, versículo 18. Dice el versículo 18 de Mateo 17. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y aquí vemos que el contexto habla de los discípulos no pudieron sacar un demonio de un muchacho quien un hombre trajo. Y dice el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esa palabra, esa expresión, nada os será imposible, siempre está ligada a cumplir el propósito eterno del Evangelio de Jesucristo. Muchos toman ese verso y se lo aplican a sí mismo para cumplir con sus deseos egoístas o terrenales. ¿Hay algo imposible para Dios? La iglesia dice, no, y bueno, Dios te quiere dar esto y aquello, y no tiene nada que ver con la salvación. Cuando el joven rico viene donde Jesús, le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz cada día. Los discípulos se escandalizaron y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Se está refiriendo a que en el poder del Espíritu podremos negarnos y morir por causa de Cristo. Por eso dice, para Dios es posible. Aquí le dice, porque nada os será imposible. Esa palabra monte, o la idea de mover montañas por la fe, es un hebraísmo refiriéndose a los obstáculos o los grandes problemas de la vida que no nos dejan avanzar o alcanzar el propósito de la salvación. En este caso, el hebraísmo habla de un problema grande que es imposible resolver. Se le llamaba un monte enfrente. Y la idea de Jesús al instruir a sus discípulos es enseñarles que si confiaban plenamente en su palabra, nada ni nadie les podrá hacer frente. La gracia de Dios les ayudaría a atravesar todos los obstáculos que se antepongan al plan y propósito eterno del Evangelio de Jesucristo. Bueno, es por esta expresión, te pasaremos al otro lado, que cobra sentido si lo entendemos en cómo Jesús se lo estaba explicando. Esta fe que ellos debían tener era a pesar de los obstáculos, a pesar de lo que iban a enfrentar. Si se dan cuenta, cuando la barca boga mar adentro y se encuentra en el medio del lago, sucede lo inesperado. Y nos damos cuenta que Jesús no les dijo a sus discípulos que enfrentarían una gran tempestad en esta ocasión. Pero si atesoramos bien la palabra, nos daremos cuenta que sí se los instruyó, sí los enseñó. Les enseñó a que algún día enfrentarían alguna tempestad y que debían de confiar en el Señor. ¿Cuándo el Señor les dijo esto? En Mateo 7:24. Cuando le dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, esa es la fe, oír y hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí es fundada sobre la roca, habla de la confianza del creyente en Cristo, que no importa lo que venga, no importa lo que suceda y nos amenace, en Cristo, en su palabra, podremos pasar del otro lado. Entonces, cuando vengan los obstáculos de la vida, a esto es lo que Jesús le dice. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete y se moverá. En otras palabras, podrán atravesar los obstáculos de la vida y cumplir con el propósito eterno de Dios. Qué bonito.
Pero ya aquí vemos que Jesús venía preparándolos desde el comienzo. Pero en esta ocasión Jesús los puso a prueba a ver si en verdad estaban entendiendo las instrucciones del Señor. Aquí vemos que esta tempestad se levanta y ellos se olvidaron que la roca estaba en la barca con ellos. Se lo olvidaron. Los discípulos, al ver la gran tempestad, se les olvidó lo que Jesús le dijo: nadie os tocará. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta que todas estas promesas del Señor se cumplen por la paciencia y la fe. Dice que por la paciencia y la fe alcanzamos las promesas de Dios. Si Dios te dice permanece fiel y tú no permaneces fiel, la gracia capacitadora del Señor no va a operar en tu vida. Si te sales del propósito, la gracia capacitadora es removida de tu vida. Sí, Dios te va a guardar con la vida física. Quizás sobrevivas a la desobediencia, pero no vas a cumplir con el propósito, no vas a ir adelante. Así como se levantan tempestades que traen el propósito de sacarnos del plan de Dios, así te va a suceder porque no estás metido, dependiendo, confiado en la palabra de Dios. No estás conectado a la vid. Hoy, mis hermanos, tenemos la tempestad de la vacuna, la tempestad de la economía, la tempestad del COVID-19, la tempestad de las noticias infundiendo pánico y terror, la tempestad de los medios sociales, la tempestad de la amenaza del mundo contra la iglesia, la tempestad del gobierno aprobando leyes que eventualmente arremeterán contra la iglesia de Jesucristo, la tempestad de nuestros hijos en las escuelas, la tempestad de mis documentos migratorios, la tempestad de nuestro futuro en esta vida pasajera. Enfrentamos tempestades, pero ¿qué nos dice el Señor? Pasaremos al otro lado. La pregunta es, ¿cuál es ese otro lado? Cuando yo escuché la voz de Dios que me dijo que nos mudemos en este edificio, las palabras que el Señor me dio cuando estaba orando y buscando dirección, me dijo, pasa al otro lado. Y en ese instante yo entendí que me estaba dando el permiso de aquí es donde quiero que estén. Y ya todo lo demás no tendría sentido. En el momento que Dios te dice, haz esto, ya no le busquemos la lógica. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no allí? ¿Por qué lo otro? No. Ya Dios había hablado. Pasemos al otro lado. Pero estoy muy consciente de que este lado, este paso de fe de entrar a este edificio, no es el fin de todos. Falta un lado que pasar y esa es la vida eterna. Entonces, de manera figurativa y espiritual, el Señor te empuja a dar pasos de fe según su mandamiento, según su palabra. Yo no decreté que este edificio era para el Señor y luego Él me lo avaló. No, primero Dios me dijo, entra, yo estaré contigo, y los que se congregan aquí en su mayoría saben que Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel. Y nos ha dado esa oportunidad de aprender de cómo la fe opera. Primero Dios tiene que hablar y en eso debemos confiar para que podamos ver el resultado. Puedes perder tu trabajo, tu casa, tus posesiones materiales, puedes perder tu reputación en este mundo, puedes perder aún tu propia vida y Jesús te dice, pasarás al otro lado si permaneces en la fe. Esos textos de Lucas 21:16 cobran sentido al entender esto. Dice Lucas 21:16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Si permaneces hasta el fin, serás salvo. La fe es lo único que nos promete permanecer hasta el fin. Jesús, mis hermanos, nunca le prometió a sus discípulos que no enfrentarían sufrimiento o dolor, nunca les prometió que nunca perderían sus posesiones o que nunca iban a ser aborrecidos por todos. Nunca les prometió que iba a ser fácil, mucho menos les prometió que no morirían. Todo lo contrario. Aquí vemos que el Señor, cuando se levanta la tempestad, les dice a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús les había prometido que pasarían del otro lado.
Y aquí es donde entendemos que la gracia de Dios se ajusta a los tiempos, así como el tema lo dice. Muchos, hace unas semanas atrás, entre pastores hablábamos acerca de qué generación va a enfrentar nuestros hijos, ¿verdad? Y el pastor Chuy dijo algo muy sabio, ¿verdad? Decía, miren, Dios dará una gracia específica para cada generación. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Moisés, usa tu vara y abre el mar en dos, la gracia operó en esa necesidad específica. Por eso es que hoy no debemos de pedirle a Dios que abra mares en dos, porque no estamos pasando de un territorio donde es dividido por un brazo de mar para el otro. Ahora el mar Rojo representa otra cosa en nosotros, obstáculos que no nos permiten cumplir la voluntad de Dios. Y Dios te va a decir, pasarás del otro lado. La pregunta aquí es, ¿cuál es tu mar rojo, el cual no has dado el paso de fe, por eso no se abre? Muchos quieren que el Señor abra el mar y cuando veamos el mar seco, entonces cruzamos. Y nos damos cuenta que no existe eso en la Biblia. Cuando Dios te da una orden, Él espera que tú obedezcas y luego Él se mueve. Si tú das el paso, Dios responderá. Si no das el paso, Dios nos responde, porque la fe obviamente opera cuando obedecemos a la orden de Dios. Usted no vio que la tierra dio plantas, hierbas y semillas y fruto, y luego Dios lo confirmó. No, Dios dijo y luego la tierra produjo lo que Dios dijo. Entonces ahora vemos que no importa los tiempos que vengan, no importa qué tan difícil la amenaza venga contra la iglesia, la gracia se ajustará a los tiempos. Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando vemos que el pecado se incrementa, especialmente en esta sociedad donde el pecado es normal, la gracia sobreabunda. Cuando vienen las dificultades que a veces pensamos que son imposibles resolver, la gracia sobreabunda. Y la gracia de Dios se ajusta a los tiempos y siempre nos dará la salida en cada situación, no importa cuál sea. Por eso debemos permanecer en su palabra. No importa lo que se levante, la gracia de Dios siempre será sobreabundante en cada prueba que enfrentemos. Si permanecemos en la fe, pasaremos al otro lado. Nuestra confianza en Dios debe estar puesta sobre lo que Él nos ha prometido, el cual es la vida eterna. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Pues quiere decir que cuando enfrentemos situaciones difíciles, aún de muerte, la promesa que Él nos ha dado es la vida eterna. Romanos 11 y Juan 15 nos dice que lo único que nos asegura la vida eterna en Cristo es la fe. Es la fe que produce obediencia, la fe que produce confianza y la fe que produce total dependencia. Por ejemplo, el Señor le dijo a Noé, solo los que entren en el arca serán salvados de la ira venidera del diluvio. El Señor le dijo a Moisés, solo los que pongan la sangre en el dintel serán librados de la muerte. El Señor ahora nos dice, solo los que vivan en Cristo recibirán la vida eterna. Mis hermanos, los tiempos están cambiando y para muchos cristianos las cosas serán mucho más difíciles, pero nunca debemos de olvidar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nuestro Señor siempre nos dará la salida en cada prueba. Quiero terminar con una historia de Pablo cuando iba camino a Roma. Quiero que me acompañen a Hechos 27, versículos 18 al 26. Aquí vamos a ver esta tempestad que se levantó cuando Pablo iba de camino a Roma. Y habla de una tormenta, de una tempestad llamada Euroclidón, así le llaman. Y esta palabra, Euroclidón, tiene el sentido de una tempestad que viene, un viento, ¿verdad?, que viene contra la dirección que llevaba la barca donde Pablo y los tripulantes allí llevaban. Y vemos que significa viento contrario. Euroclidón habla de ese viento que viene contra, ¿verdad?, la marea, contra la dirección que algún barco puede llevar. En fin, tiene el sentido
de empujarnos en contra de la voluntad de Dios. Esa es la idea de Euroclidón. Y Pablo está por la voluntad de Dios a punto de ir a Roma, pero el capitán de esta barca salió imprudentemente en un tiempo donde el Señor no ordenó. Y en Hechos 27, versículos 18, dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice: puesto en pie en medio de ellos, de salvarnos. Entonces Pablo, retomo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo. Aquí viene Pablo, y es donde confirma la imprudencia de haber salido antes de tiempo. Pero como ya Dios le había dicho a Pablo que debía ir a Roma, el Señor mete su mano, la gracia se ajustó a este propósito, a este tiempo. Y Pablo dice: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Pablo les dijo: no es tiempo de salir. Dice: y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora, siempre que leo esta historia, veo que la nave representa a Cristo. Cristo fue, lo mataron, sufrió con el fin de salvarnos. Él sufrió la pérdida para guardarnos. Esa nave, esa barca, representa a Cristo. Dice el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Aquí nos damos cuenta que la confianza de Pablo no estaba puesta en una idea imaginaria, sino que el Señor le dijo: Pablo, pasarás al otro lado. Y en este contexto de esta historia, vemos que Pablo no andaba paseando, no andaba fuera de la voluntad de Dios, no. Iba por voluntad de Dios a Roma. Y es donde el ángel del Señor se le aparece, y entendemos que es el Señor mismo, y le dice: Pablo, los que están en la barca van a sobrevivir. Tienes que llegar a Roma y presentarte ante César. Era voluntad de Dios. Entonces, Pablo escucha lo que Dios dice, se afianza en esa promesa y por fe confía y le dice: nadie va a morir. Nadie va a morir. Solamente la barca será destruida, pero llegaremos. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? La gracia que se ajusta a los tiempos operó en Pablo por la fe. Pablo iba camino a cumplir con la voluntad de Dios, por esto les dijo: Pablo, no temas, yo estaré contigo hasta el fin. Pero nos damos cuenta que Pablo no estaba fuera del propósito de Dios. Pablo no fue el que inventó que Dios estaría con ellos en el sentido de no va a pasar nada. Ellos, dice el contexto, que estaban asustados, dice que perdieron la esperanza de sobrevivir. Pero el Señor se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, van a llegar bien. Van a llegar bien. Ustedes están en medio del mar. El centro del mar representa el lugar donde perdemos todo control, porque el agua es la que gobierna la barca, y las personas que encuentran tempestades de esta magnitud se entregan a la muerte ya. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde no se pueden agarrar, no pueden frenar, no se pueden estacionar, están a la merced del agua, y el agua comienza en esa tempestad a mover la barca y ellos están fuera de su control. Y por eso Dios, cuando nos ve en el medio de nuestros problemas, que rendimos el control a Dios, la gracia se va a ajustar a los tiempos. Cuando tú tienes alguna prueba delante y piensas que Dios no estará allí, obviamente te sales del propósito de Dios. No has confiado en que Dios ajustará su gracia a tus tiempos. Es decir, es importante permanecer en la palabra de Dios, porque así Dios
siempre enviará su ángel, el cual acampa sobre los que le temen. ¿Sobre quién acampa el ángel de Jehová? Sobre aquellos que le temen, aquellos que obedecen su palabra. Entonces es importante que cada decisión que tomemos, cada noticia que oigamos, cada noticia de parte del doctor, quien sea, que te dé una noticia que te llene de temor, siempre recuerda que Dios te tiene en el hueco de sus manos. Y si mueres de manera física, del otro lado te espera con brazos abiertos tu Señor, quien te guarda por la eternidad. Por eso es que el propósito de cumplir la voluntad de Dios a veces nos costará la vida, pero solamente la terrenal. El alma está guardada en el Señor y Él ha prometido darnos cuerpos nuevos y vida eterna en Cristo. Así que, como lo dice el tema, no tengamos temor, no importa lo que venga, Dios ajustará su gracia a lo que viene. Si se necesita más gracia para enfrentar los pecados, los ataques sobre la iglesia, Dios nos dará la gracia capacitadora para vencer. Pero es de nosotros permanecer en fe, no salirnos de la palabra, ser obedientes, ser humildes, ser mansos y dejar que Dios en su Espíritu nos guíe. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por alentarnos de que tu gracia estará siempre guardándonos, Señor, de todo lo que enfrentemos. Así que yo te pido, Señor, que esta palabra, mi Dios, siga ajustándonos a tu palabra, Señor. Que podamos confiar en ella, no irnos a la izquierda o a la derecha, sino permanecer en la fe, el cual es en Jesucristo. Ayúdanos a seguir entendiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a enfrentar los tiempos que se aproximan. Y todo esto te lo pedimos, mi buen Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero darles un pequeño anuncio antes de terminar. Estamos a punto de abrir las puertas de nuestra congregación y pronto le estaremos enviando los medios de cómo va a ser la dinámica para congregarse. Tendremos que iniciar por medio a citas, por la razón de que la ciudad de Nueva York solo nos permite tener máximo 74 personas por falta de algunos permisos que faltan. Pero la buena noticia es que podemos congregarnos y enviaremos unas, vamos a decir, por medio de, ya sea por Facebook o por YouTube o por texto, enviaremos la dinámica de cómo serán los servicios y cómo podrá usted hacer su cita. Así que esté atento y cuando le llegue, ¿verdad?, esa noticia para que usted haga su cita y se puedan congregar, entonces ahí lo ponemos en una lista y les recuerdo que tendremos 3 servicios, viernes 7:30 de la noche, domingo 9 a.m. de la mañana y 12 del mediodía, los domingos. Así que viernes 7:30, domingos 2 servicios tendremos, 9 de la mañana y 12 del mediodía. Así que recibirán más información a través de nuestros medios sociales y a través de, en este caso, medios sociales. Y si necesitan más información, nos pueden llamar al 646-321-0008. 646-321-0008 y ahí le podremos dar mayor información. Que Dios les bendiga y que tengan bonito resto del domingo.